Muy buenas compis, hoy estamos por aquí, vamos a hacer un vídeo y a tomarnos un cafecito un poco especial, un poco pues corrigiendo los errores que quizás a la hora de hacer al principio del canal cuando expliqué cómo restaurar una máquina recreativa. Eran mis primeros vídeos y quizás no eran tan detallados como los podemos hacer hoy en día o tendría la soltura que tengo ahora mismo cuando hacemos este tipo de cosas. Y ya que en el último momento, en el último vídeo que sacamos, me pedisteis mucho que explicara cómo había montado mi máquina recreativa, cómo había funcionado y cómo lo hacíamos, pues creo que vamos a hacer un pequeño vídeo un poquito más completo explicando cómo restaurar o cómo construir nuestra propia máquina recreativa, basada en mi propia experiencia y con digamos, la máquina recreativa que yo he realizado aquí atrás, ¿vale? Esa sería la máquina que nosotros tenemos y sería la que yo he restaurado por completo. En primer lugar, ¿vale? Lo que vamos a tener en cuenta, fijaros, dame un segundito, es que yo cuando voy a restaurar, cuando voy a construir una máquina recreativa, pues lo que hago es, digamos, separarlo en tres partes, ¿vale? La primera parte sería la restauración física de la máquina como tal, la segunda sería la reparación o mejoras de la máquina como tal, es decir, sustitución del cableado, reparación del sistema de sonido, comprobar el chasis, el monitor, el arnés llama, etc, etc. La instalación del JPack en mi caso y demás. Y luego ya pues la preparación del sistema que va a llevar dentro, ¿vale? Entonces, poquito a poco vamos a ir haciendo, gracias a que tengo la documentación de cuando presenté en este caso, digamos que el proyecto para un grado de informática, pues aproveché para hacer el tema de la máquina recreativa. Entonces vamos a aprovechar esta documentación y vamos a ir viendo un poquito las cosas, ¿vale? De forma un poco más detallada y viendo los vídeos que yo tenía. En la primera parte, cuando nosotros vayamos a hacer una restauración física o cuando vayamos a comprar el mueble como tal, tenemos varias vertientes. En mi caso yo elegí la opción de comprar una máquina vieja, estropeada por poco dinero y restaurarla por completo porque también era algo que me llamaba la atención y tenía ganas de hacer por mí mismo. Pero si nosotros, por ejemplo, por el contrario, no queremos esta opción, en AliExpress y en muchos sitios de internet podemos encontrar muebles que os dejaré en la descripción para que vosotros podáis automáticamente montar vuestro bartop, ¿vale? Típico de estos que van en pared pegado, no sé si lo habéis visto alguna vez, o el típico bartop que va encima de una mesa, o ya si queréis algo más a una máquina, a un mueble recreativo de los antiguos. En mi caso, como digo, me parecía que por el precio que costaba, teniendo en cuenta lo que yo quería hacer, pues quizás me rentaba más, aunque es mucho más trabajo, el restaurar una máquina por completo. Por tanto, yo lo que hice, ¿vale?, fue coger y automáticamente buscar en Wallapop una máquina recreativa que tuviera por poco dinero, ¿veis?, algo similar a esto, y restaurarla por mí mismo por completo, ¿vale? Fijaros que en Wallapop, al menos en España, pues podéis encontrar muebles de máquinas recreativas completos por 150 euros o cosas parecidas. Pero además es que en mi caso queríamos que el mueble recreativo trajera el monitor, ¿vale? ¿Veis? En este caso sería muy similar a la que yo cogí. Realmente el monitor como tal dice que funciona. Yo fui allí, la vi que el monitor funcionaba, que era lo más importante, aunque el chasis estaba dando algunos problemas, y dije, bueno, pues la compro y la reparo. Porque es otra de las cosas que vais a tener que tener en cuenta cuando vosotros montéis o restauréis una máquina recreativa. Lo que sería el monitor, ¿vale? El monitor puede ser un CRT, que para mí es lo que más me gusta porque se asemeja a mi infancia, cuando yo era pequeño jugaba en máquinas recreativas. Esas scanlines, esa forma de visualizar el juego es lo más original posible, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos la opción del LCD. Si vosotros, por ejemplo, optáis por un bartop de este tipo o demás, pues en principio yo os diría una cosa. Fijaros, si queréis me lo dejáis en los vídeos, pero yo lo que haría sería utilizar un LCD de portátil como este. Fijaros, estos portátiles, estos LCDs, se pueden comprar un inverter. Si queréis ver el proyecto, me lo dejáis en los comentarios y lo hacemos, ¿vale? Y simplemente con un LCD que tiene este tamaño, fijaros qué fino es, de un portátil, podemos reciclarlo y emplearlo en una máquina recreativa, en un barco, ¿vale? Pero en mi caso ya os digo que como lo que quería era
digamos que la experiencia original, es decir, lo que yo jugaba de pequeño, pues opté por utilizar una recreativa original con un CRT arcade. Porque luego también podéis tener en cuenta que podéis utilizar un mueble arcade antiguo y emplear un CRT en lugar de una máquina recreativa de una televisión de tubo. Y podréis hacer más o menos el mismo proyecto, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el siguiente punto va a ser, una vez que tenemos el mueble, si es para restaurarlo, ¿vale? En el caso de restaurarlo, como fue el mío, pues en principio lo primero que tenemos que tener en cuenta es comprar una masilla especial para madera. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Tendrá golpes, la madera tendrá los laterales problemas y lo primero que tenemos que hacer es lijar por completo todas esas imperfecciones y ponerle esa masilla, cubrir con esa masilla. Posteriormente, con un tutorial muy bueno que tiene Arcade Forever, yo vi cómo se pintaban, y esto nos vale tanto para una máquina original como para una máquina, digamos, que compremos, para un plano en el que nosotros compremos algo de este tipo, ¿vale? Vamos a ver, dame un segundito. Lo que os estaba diciendo, si vosotros vais a comprar algo de este tipo, esto también tendréis que tenerlo en cuenta, ¿correcto? Que vais a tener que emplear, por lo menos yo en mi caso utilicé una pintura mate acrílica que va muy bien y la hice con rodillo. Quizás eso es lo que menos me gustó, el tipo de rodillo que usé fue un rodillo de espuma, ¿vale? Que en teoría debe de funcionar bastante bien y debe de dejar liso, pero me quedó un poquito rugosa lo que es la máquina recreativa en sí, lo que es la textura, ¿vale? Vamos a verlo porque yo en principio lo tengo todo puesto y entonces vamos a tenerlo en cuenta. A ver, dame un segundito, ¿vale? Y lo vemos entre los dos, porque estos son los primeros vídeos que yo tenía en el canal, entonces os explico un poco cómo fue el tema de restaurar la máquina recreativa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, en una máquina recreativa, ¿vale?, que tenemos unos cantos, unos bordes de madera que hay que proteger. Esto se conoce comúnmente como T-molding o U-molding, ¿vale? Y lo que hace es proteger el borde. En mi caso, si os fijáis, tenía muchos desperfectos lo que es el molding, y entonces cuando nos viene un mueble arcade así, con una pistola de calor, yo fui dilatando todo ese molding, todo ese U-molding, sin tirar para que no se repartiera lo que es la madera por completo y quitándolo, ¿vale? Esto sería lo más común, pero sí que existen algunas otras máquinas que utilizan simplemente un canto de madera, ¿vale? Que es este tipo, ¿de acuerdo? Este tipo se haría también con pistola de calor, lo venden en el Merlin y sería el tercer tipo. Si no me equivoco, creo que las Videosonic llevan este tipo de canto de madera. Entonces, por norma general, dependiendo de la máquina recreativa, tendremos que emplear este con una hoja de calor, un T-molding o un U-molding, ¿vale? Que lo que tiene de diferencia sería esto. Esta seta, esto sería una T-molding, ¿vale? Y luego tenemos por lo que es un molding, y es lo primero que tenemos que tener en cuenta. T-molding, realmente fijaros, un molding, ¿vale? Fijaros cómo se ve un molding, que simplemente es esto. Entonces, por norma general, o le ponemos un T-molding o le ponemos un canto aplicándole calor, ¿vale? Yo en mi caso, pues como os digo, la máquina recreativa estaba muy mal y lo que hice fue quitar ese molding por completo con una pistola de calor, como estáis viendo aquí en el vídeo, sin pararnos demasiado en una zona porque si no acabaríamos quemando el plástico. Lo que hacemos es dilatarlo por completo y poquito a poco ir tirando. Nunca forzando, ¿vale? Nunca fuerte para que no se estropee lo que es digamos, el canto de madera. Fijaros que tiene un borde, tiene una raya en el medio, que es la que hace que el T-molding quede insertado. Si nosotros sin aplicarle calor tiramos fuerte, lo que puede ocurrir es que demos de sí esa parte y no se la podamos aplicar de forma correcta. Entonces lo que yo fui haciendo con mucho cuidado fue quitando ese T-molding para que quedara la máquina sin ellos, porque además luego vamos a tener que pintarlo. Por eso aprovechamos para quitar el T-molding por completo, como he estado haciendo aquí, ¿veis? Hasta que finalmente lo quitamos sin hacerle ningún tipo de problema, ningún tipo de roto a lo que sería automáticamente, ¿vale? En algunos casos, como estaba tan machacado el T-molding, fijaros ahí, por ejemplo, ahí justo ahí abajo, veis los golpes que tiene. Pues como estaba tan machacado realmente, en algunas partes incluso se llegó a partir del calor. Es preferible que se parta que no que, digamos, rompas la madera para extraerlo, ¿vale? Porque eso al final con un poquito de paciencia lo acabamos quitando, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre?
Una vez que dejamos el T-Molding quitado, el problema que tenemos, por ejemplo, en esta máquina, es que había recibido muchos golpes. Fijaros, aquí, todo esto que tenemos aquí es masilla que yo le he aplicado, que la podéis comprar en el Merlin o en cualquier ferretería, es masilla para madera. ¿Por qué? Porque ahí tenía arañazos, tenía agujeros de que habían estado clavando puntas y cosas parecidas. Entonces lo que hice fue aplicar esa masilla, ¿vale? Y luego con una lija de forma de esponja, pues en principio lijé un poquito porque realmente tampoco era muy, digamos, muy grave lo que tenía, y como veis simplemente esta masilla de madera al agua fue la que yo compré, ¿vale? Con esta masilla fui aplicándole a los sitios y luego así cuando yo fuera a pintar no quedaban desperfectos, quedaba todo perfectamente. Y luego lo que hice fue con una lija de esponja y mucha calma. Fijaros, con este tipo de esponja para madera con grano muy fino fui aplicándolo poco a poco para que quedara al mismo nivel que quedaba el resto de lo que es la máquina recreativa. Así, poquito a poco, lo dejé todo a nivel y quité todos los arañazos para que no se pudieran apreciar ninguno, ¿vale? Al estar tan mal y tener este tipo de rugosidad, yo no pude dejar y respetar lo que es el mueble original. Sé que para mucha gente es una aberración, pero en mi caso, pues en principio era la única opción que teníamos. Y aquí, como os digo, veis, ya estamos aplicando sin ningún tipo de problema lo que es con un rodillo de espuma en dos sentidos. Es muy importante, yo lo hacía en dos sentidos, escurriendo muy bien. Fijaros que yo empleo ese tipo de, digamos, recipiente para escurrir la pintura, porque la pintura en el rodillo tiene que quedar totalmente escurrida para que cuando tú pintes no queden churretones, es decir, no escurra la pintura y queden marcas. Con lo cual, lo recomendable es hacer una pasada en horizontal y otra pasada en vertical, escurriendo muy bien la pintura, de tal manera que no quede nada de pintura sobrante, ¿vale? Lo mismo hacemos con el resto, es decir, lo que yo hice fue aplicarle cinta de carrocero al resto de la máquina, a las partes que yo no quería pintar, le apliqué esa cinta de carrocero para que quedara bien. Fijaros, de esa manera no hay ningún problema y esas partes no se pintan. Hay que tener un poco de paciencia, ir aplicando esa cinta de carrocero, esa cinta de pintor, y esas partes que no queramos pintar las cubriremos sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Aquí, una vez que ya lo tenemos hecho, como yo no voy a desmontar el mueble, como es mi caso, en otros, si vosotros las piezas las tenéis sueltas y las apoyáis en el suelo, quizás sea más fácil pintarlo porque la pintura es más difícil que escurra. Pero si es un mueble como este, es un poquito más difícil por el tema de que la pintura, al estar digamos, en vertical, pues tú cuando vas aplicando lo que es la pintura como tal, si no lo tienes bien escurrido y lo vas haciendo a rodillo, con mucha calma y poquito a poco, pues en principio va escurriendo pintura y van quedando gotas, con lo cual es tan importante tener muy escurrido. Fijaros que tengo tan poquita pintura que tengo que hacerle varias pasadas para que no quede, en este caso, digamos, para que quede todo bien pintado. Es preferible aplicar una capa a la pintura, a la madera, es preferible aplicar una capa por completo, aunque quede menos pintura y se note más lo que hay debajo, y luego cuando esté todo seco aplicar otra capa de pintura que por el contrario, digamos, echar mucha pintura de primeras para intentar hacerlo todo por una capa. Porque como os comento, pues en principio es bastante probable que lo que ocurra sea que escurra toda la pintura y queden marcas. Fijaros que además yo utilizo dos rodillos diferentes, un rodillo grande para las partes más amplias de la máquina recreativa y un rodillo más pequeño para hacer los remates finales y que no se note lo que sería, digamos, esas partes que a lo mejor son un poco más complicadas de hacer con un rodillo tan grande. Entonces, jugando con dos rodillos, pues hago un poquito que quede todo perfectamente sin problemas. ¿Qué es lo que ocurre? No me preocupa que se vea la pintura ahí, ¿vale? Porque en principio luego se le puede dar otra pasada. Fijaros lo que ocurrió ahí. Le di más pintura de la que debería y luego tuve que darle 2 pasadas a 3 pasadas para que quedara todo bien y no escurriera pintura. El resultado final fue este. Vale, ahora os pondré fotos, pero para que os deis cuenta. Y lo mismo hicimos con el resto. Aquí, muy importante, fijaros, esos 2 agujeros estaban ya hechos, estaban rotos porque ahí iban unas rejillas de madera, y entonces lo que hice para cubrir ese desperfecto fue usar rejillas de cocina, rejillas de respirar.
de este tipo, pero en lugar de blancas, ¿vale? O plateadas las cogí negras, y de esa manera no canteaban tanto a la hora de ponerlas, ¿vale? Lo mismo hice con el resto de la máquina. Fijaros que aquí también lo mismo hago, empleo los dos y lo voy cubriendo. Tengo muy poquita pintura y por eso le cuesta tanto cubrirlo. Es muy importante hacerle muchas pasadas y que quede bien. Y como digo, aquí ya al tenerla en esta posición es preferible solo hacerla en una posición, en vertical todo el rodillo, y hacerle 2 a 3 pasadas para que quede completamente bien cubierto lo que es para que quede bien cubierta todo lo que es la parte, ¿vale? Vamos a ver. Fijaros que poquito a poco pues fui haciéndolo así para que quede sin problemas. Fui cubriendo todo, ¿no veis? Y fue quedando así. Y de esa manera, como veis, quedó perfectamente en color blanco. El resultado final lo vais a ver aquí, ¿vale? Sería este, una vez que hemos terminado de pintar. Esta es la máquina original, bien. Fijaros cómo estaba, ¿vale? Habéis visto las marcas y demás. Y luego lo que hice fue que quedara así, ¿veis? Está con su cinta carroncero y completamente pintada de blanco. No me importa que los bordes, aquí os digo una cosa, ¿por qué no empleé en los bordes cinta de carrocero? Por una cosa muy sencilla. Nosotros le vamos a poner un T-molding, y si le ponéis el T-molding y le habéis puesto la cinta de carrocero aquí, cuando vosotros lo pongáis, es probable que quede el huequito justo ahí y se vea la madera. Por tanto, es preferible meterse un poquito. Si os dais cuenta, yo me metí un poquito en esa línea de ahí para que quedara, cuando tú pongas el T-molding, quede zona blanca y no se vea la madera como tal. Entonces es muy importante, ¿veis? Y aquí, cubriendo con esa masilla, que esta era la zona que más dañada estaba, esta de aquí, esta zona de aquí, que es justo aquí, ¿vale? Estaba más dañada, y aquí, al aplicarle la masilla y luego lijarlo, si os dais cuenta, eliminamos todos los arañazos y dejamos la máquina recreativa por completo sin ningún tipo de desperfecto en lo que sería la madera, sin problemas, ¿vale? Y quedó perfectamente. Fijaros que aquí sí que tuve que cubrir porque esta parte iría en negro y si no nos metemos dentro. Bien, eso fue lo primero que hice a la hora de trabajar con el tema de la pintura, con el tema de arreglar la parte de física, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué más cositas estuvimos haciendo? Pues luego lo siguiente que hice fue encargarle a un vidriero lo que es el cristal por completo. Este cristal que tenemos aquí venía dañado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al estar partido lo que hice fue coger las medidas y ir a un cristalero, a un vidriero, que por unos 30-40 euros aproximadamente me hizo un cristal del mismo tamaño para la máquina recreativa. Esto lo podemos aplicar sin ningún tipo de problema también a esto, ¿vale? Si vosotros lo queréis o lo queréis conveniente, pues podéis tomar las medidas oportunas y que un cristalero os lo haga. A mi parecer, me parece que queda bastante mejor que un metacrilato o un plástico poner a un cristal, y son 30-40 euros aproximadamente. Y es aplicable también a cualquiera de estas zonas, ¿vale? Luego ya nos meteremos con el tema de los vinilos, porque fue una de las cosas que más problemas me dio y quizás todavía tenga bastante que arreglar en ese aspecto, en el aspecto de los vinilos, porque no me acabo de convencer lo que encontré por internet y los trabajos que me hicieron, ¿vale? Entonces, luego os voy a explicar una cosita, fijaros, muy importante a la hora de colocar el T-molding, lo que yo hice aquí. Estoy poniendo el T-molding, pero fijaros con qué tipo de martillo lo pongo. Tenéis dos opciones aquí. Si no tenéis un martillo de goma, como el que yo estoy empleando aquí, bien, ¿veis ese martillo que yo tengo ahí? Ese martillo que yo tengo ahí es para que no queden marcas en el molding. Cuando tú lo estás poniendo, tiene que ir a presión, un T-molding tiene que ir a presión, y si tú le golpeas directamente con un martillo normal, lo más probable que puedas hacer es ocasionarle daños y que queden machucones o marcas alrededor de todo el molding. O empleas un martillo de goma, como el que estoy empleando yo, o otra opción más chapucera que te puede dar un problema es poner un trapo de cocina, un trapo en la zona que vayas a golpear, e ir golpeando poco a poco para ir dejándolo conectado, ir dejándolo clavado. Si os dais cuenta, ¿veis? Aquí ya lo tengo por completo, el nuevo, sin ningún problema. Ya extraje lo que es la parte del CPO, si os fijáis, para poder trabajar mejor, y quité el cristal, ¿veis? Aquí, como os digo, quedó todo perfecto. A ver, un segundito.
mi publi, salto mi publi, ¿vale? ¿Veis? Y aquí hice lo mismo, fui colocándolo con mucha calma y demás. Hay un inciso que os tengo que decir, y es que cuando tengáis que hacer estas curvas, ¿vale? Recortar el T-molding. ¿Qué parte tenéis que recortar del T-molding? Para hacer estas curvas, la parte que tenéis que recortar del T-molding sería esta, ¿vale? Esta parte de aquí, bien, dame un segundito. Vale, a ver si lo podemos hacer. Fijaros, cuando yo vaya a hacer una curva, o cuando mi máquina recreativa tiene una curva, como las que hemos visto aquí, en esta parte de aquí, fijaros, ¿vale? Esto es una curva, lo que yo os recomiendo hacer es con un cúter o con unas tijeras, hacer un corte. Hacerle un corte justo por aquí, de tal manera que tú le haces un corte así, ¿vale? Y haces varios cortes. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Cuando tú lo vayas a doblar y lo vayas a introducir el T-molding, lo que va a ocurrir si no lo tienes cortado es que va a abultar y va a quedar sin encajar. Para que pueda hacer bien la curva, justo donde vas a hacer la curva le haces ese corte con una tijera o con un cúter. Y entonces cuando tú doblas el T-molding, te lo permite hacer más fácil. Eso es un truco muy importante de perro viejo. Lo mismo en este caso, si vas a cantearlo, como ocurre con esto, ¿vale? Si compráis uno de AliExpress, una madera de AliExpress, no vais a tener ese problema. Pero sin embargo en el T-molding, por ejemplo, sí. Y es importante hacerlo así, ¿vale? Mirad, luego, como veis, lo que hice, que es lo que os estaba explicando, fue una vez que lo tenía todo pintadito, ¿vale? Fue medir y poner ahí lo que sería automáticamente, fijaros, lo que hice fue poner ahí de forma automática, pues, las rejillas correspondientes en color negro, como os digo, para que respiraran, ¿vale? Eso es lo que, de esa manera, dejé por completo lo que es la parte exterior ya totalmente pintada, totalmente trabajada y totalmente hecha sin ningún tipo de problema, ¿vale? Más cositas que podemos ver del tema de la restauración física. Pues realmente luego, si queréis, vemos el tema de los vinilos, que la verdad es que lo que más me disgustó, lo que más problemas me ha dado, y no he encontrado una tienda que me dé el 100% lo que yo quisiera. Bien, vamos a continuar. Como veis, ¿vale? Luego lo que hice fue la reparación del CPO, del tema de las palancas, botones y demás. Aparte de todo esto, vamos a ver si lo puedo ver por aquí, porque yo no sé si lo tengo así. Fijaros. Lo que es la máquina original, pues fijaros cómo estaba todo esto, y entonces lo que yo hice fue lijar lo que pude, ¿vale? Yo estuve lijando todo lo que pude, quitando un plástico que habían puesto, y en principio pues tuve que desmontar por completo todo el tema del CPO, ¿vale? Que esto lo vamos a ver luego con más calma para el JPack, y quitarle todo, es decir, yo quité todo, ¿veis? Desmonté todo, ¿vale? Vamos a ver. Quité todo de ahí. Y muy importante, claro, a la vez que lo fui quitando, fui marcando de qué era cada cable. Aunque lo vamos a sustituir todo por completo, mandos y demás, pues yo fui sustituyendo lo que es todo el cableado entero. Fijaros lo que hice, ¿vale? Que hay una cosa que está mal hecha por mi parte, que luego me di cuenta, y es que quizás no debería haber lijado directamente el CPO sin haber protegido el CRT. Se podía haber liado muy gorda, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue con un taladro normal, le puse una lija de disco y fui simplemente poco a poco quitándole el óxido, como estáis viendo, y quitando todo lo que es la pintura antigua para que quedara directamente pues en vivo. Fijaros que aquí ya se va notando un poquito más con ese taladro de disco, ¿veis? Pues en principio fui haciendo eso. Posteriormente lo que yo hice fue con este tipo de broca, no sé si la estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Este tipo de broca, tomé las medidas correspondientes de los botones, los marqué aquí, ¿vale? Y aproveché los que ya estaban hechos simplemente para añadir estos dos y no tener que hacer más. Esta máquina originalmente llevaba un sistema Neo Geo y ya tenía esos 4 botones, entonces lo único que tuve que hacer fue medir, hacer 2 cruces y
automáticamente, una vez que estaba todo lijado, pues simplemente hacer esos taladros con ese tipo de broca, ¿vale? Hice luego ya esa parte, bien. Y una vez hecho eso, pues monté ya lo que serían todos los botones, ¿vale? Vamos a ver. Fijaros en lo siguiente. Esto es un poco de trabajo de chinos, pero bueno. Con perdón, es que luego me funan en internet, que dices unas cosas, ¿veis? Y al final, lo que es el CPO quedó restaurado así. Le puse su vinilo, como veis. Encargué este plástico que estáis viendo, ¿vale? Fui a una empresa de plásticos que hay en mi ciudad y le encargué este plástico. Digamos que le di el plano, le di las medidas, le di todo y ellos se encargaron de hacerme el plástico como tal. Nos vamos a parar un momento en esta parte y os voy a decir una cosa. Yo he intentado, pero no he sido capaz de comprar un vinilo, lo que es un cristal de vinilo, ¿vale? Y os voy a enseñar otra cosa que tengo yo por aquí, ¿vale? Yo compré un metacrilato. Al principio, las primeras pruebas que yo hice, que al final lo decanté porque no me estaba quedando como me gustaba, era coger un metacrilato, una plancha de metacrilato, coger yo las medidas y posteriormente doblarlo, ¿vale? Con una pistola de calor, como habéis visto, igual que la he usado para aplicar en lo que es en el T-molding y demás, pues aplicarla hasta que se iba doblando. Sí que es cierto que esa parte no me salió muy complicada, pero si te pasabas de calor se formaban burbujas. Y posteriormente, con este tipo de broca, no sé si la estáis viendo, que tiene exactamente la medida que tendría, digamos, los botones, pues intenté coger en el metacrilato muy poco a poco, echándole agua, hacer los agujeros. ¿Qué es lo que pasa? Me cargué un par de planchas de metacrilato haciendo esas pruebas y luego realmente el mayor problema también era el cortarlo. Cortar el metacrilato no es tan fácil, o por lo menos a mí no me pareció tan fácil el cortar el metacrilato con un cúter y una pistola de calor. Entonces, después de hacer hasta 3-4 pruebas, como digo, con cúters, con recortes, con metacrilato y demás, vi que era poco factible. Al final fui a una tienda que se encargan de hacer plásticos y me hicieron el plástico como tal, como yo se lo encargué, sin ningún tipo de problema. Seguramente si buscáis en vuestra ciudad plásticos y demás, tienda, empresas de plásticos, alguna de ellas os lo hago. Y luego ya posteriormente me encargué de pedir un vinilo y poner el vinilo, ¿vale? Este vinilo se lo puse yo y es lo que os comento. Al final los vinilos los he puesto un poco para salir del paso porque no me convenció nada el tema de los vinilos. No encontré una tienda que los hiciera como a mí me gustaban, ¿vale? Los diseños los hice yo, que eso lo veremos luego. Los hice yo con AutoCAD, con Adobe Photoshop. Hice yo todos los vinilos, ¿vale? Y en realidad pues no me convencieron las calidades que unos me daban muy buenas calidades, pero me los mandaban mal. Las medidas no estaban correctas, no estaban bien hechas, ¿vale? Y otros, sin embargo, sí que me los mandaron, los últimos, que son los que se han quedado puestos, me los mandaron muy bien con las medidas, pero lo que ocurrió fue que en principio me dio muchísimos problemas el tema de que funcionaran o que quedaran bien. No por el hecho de aplicarlos, porque sí que los apliqué correctamente, ¿vale? Porque luego os explicaré una técnica para poner los vinilos, cómo se ponen bien. Y sino más bien porque no me acaban de gustar, porque por ejemplo el del CPO se está despegando, entonces no me acaba de convencer. Vale, ese en el aspecto físico. Todavía no he entrado a explicaros cómo hice el tema del cableado, pero finalmente, como veis, pues el CPO de pasar a tener esto, ¿vale? Pasó a tener esto, que dentro de lo que cabe es bastante más decente y como os digo, lo único que tendría que cambiar sería un poco el metacrilato, ¿vale? Este agujero de aquí es un tornillo que lleva para sujetar lo que es directamente la máquina recreativa y que no se levante y poder, digamos, jugar con los mandos o abrirlo para tocar el tema de los botones. Entonces, más o menos, esa sería la parte, digamos, física, la parte que me tocó restaurar de todo lo que es la máquina recreativa, la parte de pintura, T-molding, todo esto, el C-panel, estaba pensando en VPS. Bueno, lo que os comento, toda esta parte, ¿vale?
para que visualmente quedara más o menos atractiva. Dame un segundito porque creo recordar que por aquí también tenía, ¿veis? El cajón también lo restauré por completo. Este cajón que estáis viendo aquí, lo que hice fue limpiarlo por completo, dividirlo en dos. Luego, si no, os pongo una foto y quedó dividido en dos porque lo que quiero es meter un sistema nuevo yo también en alguna otra cosa. Entonces ya os digo, aquí los compañeros de Arcade Forever se portaron muy bien conmigo y me estuvieron ayudando durante todo el proceso y me estuvieron en principio pues aconsejando muy bien y diciéndome y demás. Con lo cual, si vosotros queréis, por ejemplo, en algún momento hacer una restauración de una máquina, os recomiendo que paséis por Arcade Forever. Usuario 8, por ejemplo, se dedica mucho a esto y fijaros cómo de bien le quedó, por ejemplo, esta maquinita, cómo aplico los demolding y demás. De aquí he sacado yo muchas de las ideas que me han dado ellos y todo. Pegafun, que también es un crack. Y ya os digo, ¿veis? Aquí son algunas de las cosas que yo estuve haciendo, como os digo, con el metacrilato, que si os fijáis quedaba más o menos bien, porque eran simplemente pruebas que estuve probando para ver qué tal iba. Y ya os digo que si tenéis la oportunidad, pues en lugar de utilizar metacrilato como tal, pues encargáis a alguien que os lo haga, que es lo que yo hice. Entonces yo creo que en este aspecto, en el aspecto de lo que es la restauración física de la máquina, poquito más os puedo contar, poquitos consejos os puedo dar. Si queréis algún comentario o alguna cosita para que yo os aconseje, me lo dejáis en los comentarios, o si me queréis dar alguna aportación para la máquina o me podéis decir esto lo puedes hacer de esta manera o demás. Recordad que todavía estamos a tiempo. ¿Veis lo que os decía? Yo, por ejemplo, en Wallapop hay muebles para comprar directamente y poder restaurar tú la máquina sin problemas, aunque no tenga CRT, le metes una televisión o lo que sea, o ya tienes algo como lo que yo compré, que era algo así. Así estaba mi máquina, yo vi que el CRT funcionaba, me la jugué porque el chasis estaba mal en funcionamiento y dije, malo de ser que no lo consigo arreglar. Y luego pues ya tenéis una videolíder totalmente restaurada, si no queréis complicaros, pero yo creo que si estáis aquí es que os queréis complicar. Corté. A ver, vamos a dejar el vídeo hoy por aquí porque en principio se me ha ido bastante de tiempo y vamos a hacer una miniserie en el canal, ¿vale? Al final vamos a dividir, como hemos dicho, en tres partes la restauración de una máquina recreativa. La parte exterior, la parte que vendría a ser, digamos, la madera, todo lo que es los cristales, vinilos y demás. Luego lo dividimos, como hemos dicho, en la parte interior, en los componentes que lleva la máquina de forma interna y por último el software. Entonces van a ser vídeos de una media hora aproximadamente y por tanto vamos a irlo dejando por aquí y nos vemos en el siguiente. Una cosita os quiero decir, hemos habilitado la tienda en la página web que estamos creando, que sabéis que poquito a poco vamos trabajando con ella y en principio si queréis colaborar con nosotros, si queréis ayudarnos, la manera de ayudarme sería comprando a través de los enlaces en AliExpress. La tienda como tal no es para que compréis mis productos, porque yo no tengo productos ni demás, sino son enlaces de referido. De tal manera que vosotros, si a través de la página web os interesa algún artículo de AliExpress, como puedan ser por ejemplo vinilos, que tenemos por aquí, ¿vale? O incluso el tema de las carcasas para la recreativa y demás, pues estamos añadiendo desde aquí todo esto. Así, de esa manera, ¿vale? Pues podréis ir directamente a la tienda de AliExpress y adquirir el producto en cuestión a través de mi enlace de referido. Haciéndolo así vais a colaborar con el canal, nos vais a echar un cable de la leche y sería una manera bastante interesante. La página web no está terminada, pero sí que ya vamos, como podéis ir comprobando, un poco dejando casi todo hecho, compis. Así que simplemente eso, no me enrollo más. Si queréis colaborar con nosotros, comprar a través de nuestros enlaces de referidos, darle a me gusta, suscribiros al canal y simplemente ese apoyo que me dais siempre, que sois los mejores. Muchas gracias, cracks, nos vemos en el siguiente.